Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren, que se ofrecen como una forma de compartir. Compartir nuestras preguntas, compartir nuestras experiencias. Si alguien desea compartir, adelante. Ustedes tienen la palabra. Maestro, buenos días, queridos hermanos, buenos días. Buenos días, Maestro, don Víctor Hugo. la pregunta es la siguiente. Antiguamente se usaba mucho la palabra astrología, desde la antigüedad. Después viene el maestre y cambia a cosmobiología. Cosmobiología, ¿nos podría explicar un poquito más por qué ese cambio? Me queda entendido que uno es para los profanos y otro es para los iniciados, ¿no? Pero ¿qué más hay de profundidad? Gracias. Sí, qué bueno que me hace la pregunta. Hasta donde yo tengo entendido lo siguiente. Astrólogo significa tratado de los astros. Y en la visión de cómo influenciaban los astros en las condiciones humanas, de eso se trataba la astrología y desarrolló sus técnicas desde diferentes ángulos, pero era la consulta de los reinados. Pocas personas tenían acceso a que se les levantara una carta natal. Estaba el conocimiento por ahí regado. Uno de los grandes recopiladores fue Ptolomeo, griego, que lo toma mucho de el Medio Oriente, de los asirios, que fueron los que más desarrollaron estas ciencias, pero lo hacían con una finalidad de saber los designios del cielo como condicionamientos del ser humano. Hubo algunos de los autores de aquellos tiempos que hablaban de que las estrellas, o sea, ya con más conciencia, que las estrellas inclinan, no obligan. Sin embargo, también ya en Grecia la astrología fue difundida en forma masiva y se convirtió en un objeto de superstición y de un conocimiento parcial de lo que era la ciencia profunda. De hecho, en el mundo asirio, decir astrólogo era el sumum de decir matemático, biólogo, científico, humanista, filósofo, teológico, o sea, un teólogo, etcétera. Y al final era astrólogo. Había que conocer primero todas las ciencias de la tierra para conocer las ciencias del cielo. André Borbaut, en su libro, en uno de sus libros, habla muy ampliamente sobre esa historia de cómo se fue transformándose. El doctor de la Ferrier, porque no es el maestre, sino el doctor de la Ferrier, que también es el maestre, pero
desde el ángulo público, es el doctor de la Ferrier, fundó una asociación mundial de cosmobiología con personas destacadas en el área de la astrología. Pero él proponía entender una biología de orden, cosmobio, no astrobio, sino cosmobio, una biología o una fisiología de orden de la vida, de propósito, de proceso. Por eso le llamó astrología. Quitó la palabra astro y puso la palabra cosmos, que significa orden, rito, proceso. Luego esa misma asociación la convertiría en la Asociación de la FIS, Federación Internacional de Sociedades Científicas, para amalgamar a áreas de artistas, científicos, religiosos, etcétera, sin barreras para ir integrando una sabiduría síntesis de la vida. Ese es un gran aporte. Posiblemente otros lo intentaron antes, pero el doctor Laferré lo intentó con mucha conciencia. Nosotros conocemos poco de todo ese gran esfuerzo de la Federación Internacional de Sociedades Científicas. Antes de salir a su misión pública, en el 47, si no mal recuerdo, por ahí está la nota del acta de la Federación Internacional de la Asociación Mundial de Cosmobiología, es en el 47, si no mal recuerdo. Él trabajaba mucho en sus espacios de su día para hacer esos vínculos entre personas y entre asociaciones, ya antes de que le tocara a él promover la gran fraternidad universal y que se abriera la orden para el Aquarius, para cumplir una misión de aquellos que así lo deseen y lo quieran, bajo unas ciertas normas de éticas. Él decía, toda opinión es buena si es sincera. Eso resumía muchas cosas. Entonces, sí, él da una modificación del concepto, no de la técnica, sino del concepto de entender el orden de la vida. Y ahí incluye todo, es un concepto síntesis. Y no solo un tratado de cómo los astros dominan a los seres humanos y sus eventos, sino a toda la vida. Está interrelacionada. De hecho, el sistema solar es un sistema completo. No puedes sacar nada. Si sacas algo, se quebranta, se cae en el caos. Es un sistema que funciona perfecto así como es. Se colapsa si sacamos cualquier elemento. Hay que entenderlo como el sistema solar nuestro y que da una serie de factores biológicos de vida. Y la vida produce conciencia y la conciencia va evolucionando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí hay un cambio entre astro y cosmo, pero sigue logía, ¿sí? Tratado, estudio, tradición. Los astrólogos modernos, o si queremos llamarlo bajo ese concepto, cosmobiólogos modernos, hablan de que la astrología antigua es predictiva, la que se enfoca la conciencia es de comprensión de los procesos. ¿Por qué? Es un proceso porque los astros están en un proceso, se están moviendo, no son fijos. Pero nuestros conceptos de ellos son fijos. Los chinos también hablaban de la salud como algo dinámico y no como algo fijo o fatal.
En fin, varias corrientes del pensamiento en la ciencia, en la religión y en todo, han ido entrando a ese concepto muy acuariano de síntesis y que se expresa en posibilidades de la vida, en la evolución de la vida, en la memoria de sus experiencias y en la búsqueda de más y más precisas, más claras, disipar tinieblas y hacer luz en los diferentes asuntos de la vida. Ese es el gran propósito de el enfoque cosmobiológico. Aunque otros autores lo enfocan de diferente manera, el término, usan otros términos, pero el enfoque es prácticamente el mismo de todo lo que es realmente acuariano. Sin manipulación, sin una invitación a la reflexión, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Para qué esto? ¿Para qué el otro? No sé si esto le da una orientación, don Víctor Hugo, en sus investigaciones. Sí, maestro, más ubicado. Gracias. ¿No le escucho? Sí, más ubicado, maestro. Gracias. Víctor Hugo, no le escucho. Ya más ¿Ustedes sí me ubicado, escuchan? maestro. Gracias. Sí, sí lo Que alguien escucho. responda, por favor. Sí lo escucho, maestro. A ver, ahora sí ya. A ver, Sí, sí, maestro, ¿que gracias. Sí lo alguien prueba escucho. audio? Sí lo escucho, maestro. Yo también lo escucho al hermano Víctor Hugo. A ver, algo está fallando. Un momento, por favor. Ahora sí, don Víctor Hugo, espero que esto le sirva para sus investigaciones. Sí, maestro, gracias. ¿Alguien ¿Sí me más? escucha, maestro? Muy bien. Alejandra, Sí, buenos días, maestro. Buenos días a todos. Maestro, una pregunta. ¿Hay personas que tienen la capacidad de recordar sus vidas pasadas? Y bueno, y si es así, que no es producto nada más de su mente, sino que es algo que sí es real, ¿por qué se da esto? según yo, es una triangulación entre la persona, el registro akáshico que se encuentra y entonces eso hace que pueda haber esos como aperturas a esas dimensiones, pero no es que te acuerdes de todo, te acuerdas de ciertos eventos, de ciertas relaciones. Encuentras a alguien y puedes hacer un triángulo entre tú, el registro y la persona. Esa es la triangulación que se hace y que se usa inclusive, se llama paralelismo en cuestión geométrica. Es una ley natural, pero se necesita que se abran como ciertos registros, pero a veces no son del todo objetivos, son subjetivos. No pueden ser la base del desarrollo de la conciencia. Simplemente es una referencia de algo que te sirve para trabajar en un presente con la conciencia. No sé si me explico. Todo lo que sucedió en otras encarnaciones está reflejado en tu historia que llevas en tus códigos genéticos y en tus códigos psíquicos, en tus registros psíquicos. Ahí está. No necesitas ir a otra encarnación, sino aquí están. Y por eso, de acuerdo a ese códigos vibratorios, puedes enlazarte a un registro que está en el plano akáshico. Muy pocas personas logran eso.
con la claridad necesaria para hacer un trabajo en este momento. No se cambia uno viendo el pasado no se cambia, nada más se observa y se aprecia. Se cambia cuando en tu presente haces cambios de actitudes, de relaciones, etcétera. El pasado no lo puedes cambiar, lo puedes reinterpretar. Pero que conste, nosotros en los 9 meses de gestación dentro del vientre materno, por impulso del espíritu masculino, recordamos y vivimos procesos de miles de millones de años, desde la bacteria hasta el protozoario, el reptil, el mamífero, el primate y el humano. Ahí está, ahí está. Entonces no necesitamos otras encarnaciones, sino más bien apreciar y darle un sentido y propósito a todo lo que ya tenemos aprendido y que ni nos acordamos, porque la mayoría, y para la mayoría es inconsciente. El riesgo que hay cuando uno se enfoca demasiado al pasado es que te pierdes del presente y tratas de justificar o de ser víctima de una serie de circunstancias. Una vez dijo el hermano mayor, el maestro, si imaginan ustedes, a ver, voy a quitar esto porque me está... Espérenme un momentito, lo voy a hacer de otra manera. Está fallando. Ok, ahora sí. Dijo, si imaginan ustedes encontrarse una persona y fue la que le asesinó maltrató a sus hijos en la encarnación pasada, se enredaría todo. Den gracias de que no nos acordamos. Pero habrá atracciones y rechazos que se dan en el mundo de las emociones. Pero recordemos, es inconsciente. Yo no puedo asegurar que eso fue totalmente veraz. Puede ser tan subjetivo y puede ser de tipo de proyección a otra persona que no era la que fue. Nos metemos en un enredo. Entre más conciencia, más responsabilidad podemos tomar en nuestros actos. Entre más le hagamos nada más al impulso de la inconsciencia, pues seremos víctimas de muchos tipos de vicios y de cosas y de injusticias, porque no hay la total certeza. Una obsesión con el pasado te desliga del presente y te hace muy irresponsable. Por eso, en este caso, el iniciado trata de trabajarse a sí mismo independientemente de las circunstancias dañinas, malévolas que viva. No tiene por qué echarle la culpa a nadie, sino trabajarlas y trascenderlas con la comprensión profunda que hay un propósito. Y es el crecimiento de la conciencia, no que te sientas para pelearte con todo el mundo. No. ¿Alguien más desea? No sé si esto le da alguna luz a sus intereses, doña Alejandra. Sí, maestro, gracias. A ver, no escucho un momento. Ah, que sí, maestro, muchas gracias. A ver, ahora sí. Sí, maestro, muchas gracias. Ok, muy bien. ¿Alguien Gracias, más maestro. tiene algún interés o tiene algo a compartir? Adelante.
Sí, miren, nada más así como compartirles, yo sí he tenido insights muy claros de algo que a mí me sirve mucho, de la relación con mis maestros, y que fue confirmado con ellos, que ellos también lo tuvieron, y sabían dónde nos habíamos encontrado y tal, pero eso nada más nos sirve a nosotros. ¿Para qué? Para trabajar. No está resuelto nada. Yo no le puedo echarle la culpa o agarrarme de privilegios del pasado. Hubo una vez una persona, ya se los he contado, pero se lo vuelvo a contar para los que no lo hayan escuchado, que llegó al Arran de Cuautla. Ahí estaba el señor Luis Murguía este, y el que estaba de anciano, Ruth y Silvano. Estaba Silvano también ahí. Y llegó así muy, como diciendo, acá yo soy el mero mero, una persona de la calle. Y yo vengo aquí para que me reconozcan que yo soy la reencarnación de Tutankamón, el egipcio. Y como que se rieron y como que ya tenían experiencia con ese tipo de declaraciones. Y don Silvano, a su manera sencilla pero directa, le dijo, discúlpeme, si usted dice que fue Tutankamón, que pues, debería haber tenido gran inteligencia y grandes cosas, según dicen, pues si ha pasado ya más de 2500, 3000 años, usted debería tener algo más grande de lo que tuvo Tutankamón. Pero yo no se lo veo por ningún lado. Mire, mejor ponga su nombre y apellido y responsabilícese de eso, pero si usted saca a Tutankamón, déjelo en paz. No creo que sea más grande usted que Tutankamón, porque si han pasado tantos años, tendría que ser mucho más que Tutankamón. Y no se lo veo por ningún lado. Así, y no, pues olvídese, puso una cara se le cayó todo su teatro y se fue enojado. Pues sí, pues le habían dicho con claridad las cosas. A veces uno tiene que ser claro, aunque la gente no hay que ser agradable siempre. Para mentir, no, no. Y el maestro Laferrier, hay anécdotas muy claras acerca de esa capacidad que tenía de que la gente luego ya no lo quisiera por decir las cosas claras y directas. El hermano mayor también se metió muchos días por ser tan claro. Muy bien, adelante, Oscar Monita. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien, Oscar. Sí, bueno, eh, hace poco estuve leyendo algunos textos y que hablaban sobre un personaje. Eh, es sobre Melquisedec. Y me surge la duda porque se dice que es quien instruyó a los grandes iniciados de la humanidad, que es el alfa y el omega, el que no tiene ni principio ni fin. Eh, entonces, a mí me surge la duda si Melquisedec tiene que ver con un estado de conciencia o es una personificación que aparece cada cierta cantidad de tiempo. Todo ¿Y quién sí es es Melquisedec? correcto. O sea, ¿qué me puede comentar, por favor? No, su propio nombre encierra el concepto de una tradición que se transmite. Es el vehículo de la transmisión de la tradición iniciática, de las leyes universales. No es un formato. No se puede hacer las cosas con un formato y decir que son de la tradición iniciática. Tenemos que más bien decir que lleva la actitud y el reconocimiento a las leyes. No soy yo, es la ley. Es la primera condición de una persona que se atreve a hablar de eso. No, no les transmito, como Jesús lo dijo, no es lo que yo quiera decir, es lo que mi Padre me dice que diga, el que me envió a decir esto. Pero que conste,
Obsérvenlo, véanlo y confírmenlo. Para mí está claro. Entonces, Melquisedec sí es un estado de conciencia de conexión con esa fuente y comprensión del orden. El orden cósmico, el maestro decía que el iniciado es aquel que comprende y vive de acorde al plan cósmico. Melquisedec sería algo así. Porque Melquisedec aparece en diferentes tiempos, como el conde Saint-Germain y como algunos otros. Pero es la misma fuente, no es la persona. La persona puede morirse, pero la fuente no. Porque es lo que mantiene y da dirección y propósito a todo el orden universal. Llegar a un estado de conciencia así, pues podría ser llegar al estado del Cristo, llegar al estado de Melquisedec. Se le puede dar diferentes nombres al final. Cuando alguien lo realice, ya que importa el nombre, lo importante es lo que se realiza. Pero se usan diferentes nombres para hablar del mismo estado. ¿Alguien más desea compartir o preguntar? Pero hay gente que le mete mucha fantasía a lo de Melquisedec para abrogárselo. Pero Melquisedec no tiene la firma y la fotografía o el video. ¿Alguien más? La sabiduría no le pertenece a nadie, sino somos solo posibles reconocedores de ella en la gran obra universal. Toda adjudicación de privilegios no es más que ignorancia de la verdadera fuente. Pero siempre ha habido gente que se adjudica cosas que no le pertenecen. Yo por eso me declaro simplemente un discípulo más y un aprendiz de la sabiduría, pero no es mía. En todo caso, si es verdadera, le pertenece al plan de la vida, a Dios, no a mí. Que quede claro. Y cualquiera pudiera accesarlo, pero tiene que tener las condiciones y la impersonalidad y la entrega completa de su alma a la misión. Sí, adelante, Nartardón. Sí, buenos días, maestro. Buenos días a todos. Quería preguntarle un poquito sobre si dentro de este proceso que tiene la humanidad de ascenso, ¿no? Si ha habido varias eras, como usted ha explicado anteriormente, y la tradición del yoga también nos habla de Satya Yuga y Kali Yuga. Si realmente estamos en una época de involución, porque he estado hablando con personas que estudian la historia, que son expertos o aficionados a la historia de todas las culturas, pues como experto fue el maestro también de la Ferrer, y hablan de que últimamente se sigue investigando las raíces de la humanidad y cada vez los cráneos que encuentran son más antiguos y también se han encontrado ya en los últimos años esqueletos de gigantes, de seres humanos mucho más grandes, el doble de lo que somos ahora, y que esa parte de la historia o se ha ocultado conscientemente y a la vez el cerebro, que fue aumentando, ahora con la inteligencia artificial, también el cerebro humano va a dejar de actuar porque se lo da todo hecho una máquina, ¿no? Y también en la parte espiritual hemos ido hacia atrás en muchos aspectos, por eso nos estamos abriendo a nuevas propuestas. Entonces yo me pregunto si realmente ha habido civilizaciones más avanzadas de lo que somos ahora, tanto mental, físicamente como espiritualmente. Y estamos ahora en un tiempo de involución.
Es que la Sí, involución y la evolución se dan simultáneamente, con una más acentuada que la otra. Sí ha habido grandes culturas que en ciertos aspectos, algunos de ellos, de sus personas humanas, han alcanzado altos estados de conciencia, pero como grupo es un poco relativo. Tienen que reflejarlo como una teocracia de paz, como habla el maestre de ciertos aspectos del Tíbet en uno de sus propósitos psicológicos. Sí ha habido grandes seres humanos que han comprendido una visión, una cosmovisión completa y profunda de la vida. Pero aunque lo digan, muchos, como no han alcanzado ese estado, pues no lo pueden comprender. Es un estado, pero sí puede ser transmitido en un linaje de maestros y discípulos verdaderos, no de falsos maestros ni de falsos discípulos, que también hay en todo este desarrollo, que más bien niegan a su maestro, niegan la enseñanza en sus actos y en sus decires. Sí, ha habido grandes seres humanos. El Buda, el Cristo, Zoroastro, Orfeo, Pitágoras, por decir unos pocos, pero tampoco han sido así como que demasiados. Posiblemente alguno llegó a cierto estado tan de claridad, pero no aparece su nombre. No solo los que conocemos por nombre han alcanzado esos estados. El hermano mayor, el maestro Estrada, nos enseñaba que estados crísticos, uno por cada 2000 años. Estados ligeramente abajo o ligeramente todavía en cierto conflicto, pues eso sí pueden ser más seguido. Me refiero al concepto de la razón y de otras cosas. Pero hay seres humanos que aunque pasan en el anonimato de la historia, sí han alcanzado grandes estados. Yo eso sí lo podría afirmar. Cuando observo lo que vi en Tiahuanaco, lo que vi en Cajacahuana, lo que llegué a ver en otros lugares, pues sí habla de un alto estado de conciencia, de comprensión. ¿Qué tanta relación había entre lo que llegaban a concebir en sus mentes y en su espíritu y en sus actos? Pues ahí viene otra cosa, que no se conoce la verdadera sabiduría hasta se conoce la forma en que vive esa persona, cómo transita en las pruebas de la vida, en dónde duda y en dónde tiene la confianza, basada en el discernimiento y en la comprensión. Es que no podemos nosotros ahorita sentarnos en una mesa y catalogar a las gentes. Habría que haberlos conocido en el terreno de la acción, donde verdaderamente se forman las semillas y los frutos de nuestros actos. Es lo que yo le puedo compartir. Negarla. El maestre Laferrere, una de sus grandes cualidades era saber reconocer la valencia en ciertos aspectos de muchísima gente. 2500, 3000 autores que menciona y cita, o hasta más. Y les das cómo fueron importantes para esto, para lo otro. Y en pocas frases delinea su gran valía en el proceso del desarrollo de la conciencia. Pero conciencia total, sin restricción, estamos hablando de muy pocos. Como experiencia de unión con el todo, muy pocos. Que gente descubrió cosas, las plasmó, las ordenó ideas, sí, sí, muchísimos, pero
Aún así no son tanto. No es la gran masa de la humanidad. Y además esas civilizaciones tuvieron así como su auge por sus grandes líderes sabios, tuvieron su decline por sus grandes líderes ignorantes, soberbios, falsos. Porque así es el día y la noche. Hay veces que todo de día y a veces que la noche tiene que transitar también. Es lo que yo puedo comentar. Lo demás son investigaciones y a veces suposiciones. Que San Francisco de Asís alcanzó tal grado, necesitas haber alcanzado ese grado para saber si San Francisco. Y estudiar muy a detalle de lo que se dice de San Francisco. Porque una cosa es lo que hizo San Francisco o Francisco de Asís y otra cosa es de lo que se habla de él. ¿O es lo mismo? ¿Alguien más desea compartir o preguntar? Muchas gracias, O maestro, sea, muchas al final gracias. ponernos a trabajar sobre nosotros mismos. Antes de Eso andar es. especulando qué hizo el otro y hasta dónde llegó Sí, y sí, sí. en lo más Y el hecho de profundo, que haya habido silenciosamente a gigantes, trabajar sobre nosotros mismos. Los incluido la gigantes allí parte mismo en física. el País Vasco se habla de los hombres gentiles, el gentil hombre que luego se le hizo hasta una pieza musical. Y eran sí personas de más de 2 metros. Y ahí viene algo de mi familia, Sí, de esa raza. Y de así esas es. leyendas, son leyendas que hay en el País Vasco. No es historia, son leyendas. Pero algo encierran esas leyendas. ¿Mm? Entonces, físicamente también el ser humano se ha degradado como especie un poco, también a No, ese ha nivel, ¿no? desarrollado, pues lo que ha desarrollado, lo que no desarrolla se atrofia, lo que desarrollas se desarrolla. Lo que Ujú. ejerces se desarrolla. El maestro Estrada hablaba de la época de los gigantes en la otra era de Acuarios. Y él decía que como por casualidad en esta era de Acuarios ya los hijos venían más altos. Pero había unos que sobresalían de altura. Pero que no solo era la altura física, sino su altura espiritual. Ujú. Pero Eso yo es. encontré algo de las leyendas de este tipo de seres humanos que ayudaban a la gente y siempre estaban dispuestos a un servicio. Y se les llamó solo los gentil hombre, hasta donde yo, y me entregaron una narración de leyenda del País Vasco. Porque la mayoría del País Vasco no son altos. No, ahora no. Solo algunos guardan eso. Y por ahí vino en algún gen de mi familia, porque por los otros nunca hubiera sacado esta altura. Ujú. Y es hacia el parte occidental del País Vasco. No hacia el área de la montaña, sino hacia el área este. Pero bueno, al final hay que demostrar todo lo que se dice, más que hablar de ello. Adelante, ya terminamos, Muchas Oscar. gracias. Sí, maestro, gracias. Son dos preguntas, una muy cortita y la otra la hace Evana. También es Eh, cortito. pero es cortita. Estuve leyendo el Apocalipsis y habla sobre los 24 ancianos. Los 24 ancianos vendrían siendo los 24 sachelas o esos estados de No, conciencia. sachelas en la era habrá 22 verdaderos.
Con disfraz, pues muchos, pero verdaderos poquitos. 22. Ujú. Eso no Sí, lo eso digo era yo, muy- lo dice el maestro y el hermano mayor. Ujú. Él le hace esa pregunta al hermano mayor, el maestro Estrada contesta y le dice, correcto, Estrada. Con eso confirma que él está de acuerdo con eso. Pero son 22, no son Gracias. 21. Gracias, maestro. El Bueno, 24 tiene buenos otra días. cuestión muy vinculada a la cábala, al Ujú. orden de creación y de involución y evolución de la vida. Adelante, sí, Maestro, buenas Ivana. tardes. Hola, maestro. Buenas tardes al Buenas, Chile. buenas tardes, queridos hermanos. Sí, bueno, yo he estado reflexionando un poquito acerca de la polarización que hay tan grande también dentro mío y fuera de mí. Está todo tan polarizado que las fuerzas están muy, muy potentes en este momento y eso lo estamos viendo en varios fenómenos que se dan sociales y también en la naturaleza. Entonces, con respecto a lo que preguntaban hace un momento la hermana, en esta observancia del trabajo que tenemos que tener sobre nosotros mismos, importantísimo que no tendamos hacia el miedo, no darle tanta fuerza a los miedos, no darle tanta fuerza a lo que podamos mentalmente ir armándonos del futuro, sino que yo me digo a mí misma que tengo que estar muy centrada en el hacer, en lo que me corresponde el día, y con eso batallo, maestro, porque la verdad es que uno no es ciego y ve cosas que están fuertes, ¿no? Entonces, también darse cuenta de que todo va a tener su lugar y que la inteligencia suprema siempre va a saber, la ley va a saber ordenar las cosas. Y nosotros tenemos que estar ahí atentos, de estar también haciendo lo que nos corresponda en el día hacer, y que con eso bastarnos, no tener grandes pretensiones para que así esto de la inteligencia artificial, que también ha sido una preocupación, eh, van a ver quiénes van a atender más hacia allá y van a ver quiénes no. Entonces, ver que el espíritu está realmente en la creación divina y nosotros, los que queramos permanecer ahí, nos tocará lo que corresponda de permanecer ahí. Y los que quieran ir más en esa vorágine artificiosa, corresponderá lo que le corresponda a ese artificio. Y así, creo que mayor preocupación al respecto nos puede restar energía y tendríamos que, y lo digo porque también me ha estado también en la cabeza, ¿no? Porque es algo que estamos viendo. Pero me lo resuelvo a mí misma de esa forma, de la forma de hacer lo que me toca con todo el amor del mundo que yo pueda dar en ese momento, porque me falta mucho para amar como corresponde o como dice Dios que tenemos que amar, ¿no? Como han sido los Cristos, todos los seres maravillosos que nos inspiran. Esa reflexión, maestro, en eso he estado, también coincidiendo un poco con lo que compartía la hermana. Eso. Gracias, maestro, por estar y por darnos también la orientación de que, bueno, de que vayamos al trabajo sobre nosotros mismos. Recordarnos siempre eso. Podemos encontrar todo lo mal en todos, pero ¿y nosotros cuándo empezamos otra vez a buscar algo mejor? Un nuevo intento que cuando consigamos la expansión de conciencia, entonces será un estado iniciático, pero no toda la gente metida en sus asuntos logra expansiones de conciencia, hay que decirlo. El Buda les llamaba estados de no dualidad, nirvanas. El Cristo, conexión con la fuente, el Padre, su voluntad, etcétera, etcétera.
Son diferentes expresiones, pero que hablan de un estado realizado de identificación completa. Muy bien, pues, muchísimas gracias a todos y a todas, que sigan pasando este dominguito con una nuevos aspectos a descubrir y a compartir. Pax. Gracias a usted, Pax, maestro. maestro. Ándele, que Pax, les todo, vaya buen bien. día. Saludos hasta Chile. Saludos. Saludos, hermanos de México, hermanos del norte. Saludos, Emar. Abrazo.